existencia de un golpe militar, la existencia de un golpe de Estado que además se venía preparando al margen de las circunstancias y de la propia evolución de las políticas republicanas. Ese relato que sigue entre nosotros hace que la dictadura sea vivida no como una consecuencia del golpe de Estado y de esa guerra de exterminio, sino como un espacio autoritario pero de orden, al que le debemos la prosperidad, al que le debemos la democracia. Paradójicamente, las condiciones en las que se produjo la transición nos llevan a que, al parecer, en la dictadura había demócratas convencidos, había más demócratas convencidos que en ningún otro sitio. Y desde el rey, que era príncipe, a Fraga, Adolfo Suárez, Martín Villa, fueran grandes demócratas camuflados en un régimen de una dictadura brutal. Bueno, dos notas más. La impunidad absoluta de los crímenes del franquismo, la tortura sistemática, la persecución, que son hechos que no ocurrieron en la década de los años 30, ni siquiera en la década de los años 40 solamente, sino que se extendió durante la década de los años 70. Tortura sistemática. No se hizo nada contra esas prácticas del poder del Estado español. Y eso nos explica también que esta sociedad no haya pagado todavía esa inmensa deuda moral que tiene con los que resistieron y lucharon por los derechos y por las libertades frente a la dictadura. Esto no es un caso aislado. Yo les propongo, y rápidamente, un modelo con el que podemos comparar, y es el del accidente de trabajo. El accidente de trabajo ha evolucionado desde la representación de un conflicto entre el empresario y el trabajador en el siglo XIX, que era la percepción liberal, la culpa, quién era el culpable del accidente, si el empresario o el trabajador, a un asistencialismo, que es el que se produce a lo largo del siglo XX, para terminar en la cultura de la prevención, que aceptamos todos. La cultura de la prevención significa exclusivamente la negación del conflicto social, la negación de la subjetividad del patrono, la negación del poder privado del empresario y la negación de la víctima. No hay víctima, hay accidentado. La cultura de la prevención es el eclipse, como dijo Andrés Bilbao, el eclipse de lo social. No existe la explotación y, por lo tanto, el accidente de trabajo es un hecho normalizado, constituido, un hecho dado, al que solamente se puede explicar a partir de la relación del hombre con el espacio de trabajo, con la maquinaria y con el material. Y esto nos lleva a otra anotación para intentar explicar la negación de las víctimas, y es la tipología de las violencias. Cuando hablamos de las víctimas, cuando hablamos de crímenes internacionales, cuando hablamos de crímenes de desapariciones forzadas, cuando hablábamos de crímenes contra la humanidad, que es una feliz categoría que se construye a lo largo del siglo XX y que emerge en la década de los 60 y que ha permitido tiene una gran capacidad simbólica y ha permitido el desarrollo, decía antes Ferrandiz, el desarrollo en esa vida social de los derechos, el desarrollo de movimientos por la ampliación de los derechos, por la protección de las libertades y sobre todo por el desvelamiento de esa violencia objetiva, sistemática, como es la de la explotación o como son los crímenes de Estado, que se niega de manera sistemática. Los medios de comunicación lo único que nos exhiben es una violencia subjetiva, una violencia interpersonal, una violencia donde es evidente que hay un agresor y hay una víctima, pero sin embargo se silencia y se oculta la violencia sistémica, la violencia objetiva, y de tal manera que se nos oculta la violencia que significa el paso de la frontera del sur al norte, en Estados Unidos o en la propia Europa, Canarias, España o Italia. Se oculta, es una violencia objetiva del sistema. Incluso hechos como las muertes por hambre, las muertes por miseria, Botsuana, que se ha puesto de moda desgraciadamente por las aficiones del jefe del Estado, resulta que es el país más pobre de Europa, perdón, del continente africano, un continente maldito, un país donde la expectativa de vida es de 37 años debido a la pandemia del SIDA, y sin embargo eso no es un hecho de violencia del sistema, cuando tenemos los conocimientos farmacéuticos y médicos suficientes como para que no
se hubiera producido esa terrible situación en Botswana. Es una violencia objetiva, porque las licencias, ese conocimiento es privado y por lo tanto solo está al acceso de los consumidores auténticos, que son los que pueden pagar, y no los consumidores de mediados o los consumidores de preciados. Bueno, la emergencia, la víctima tiene que ver también con la emergencia de la memoria. Se ha dicho que es el tiempo de las víctimas están aquí, las víctimas son portadoras de un sufrimiento, las víctimas del franquismo, no solamente de un sufrimiento, sino de un conocimiento del verdadero rostro de la dictadura de este país y del verdadero rostro de cómo se comportaron las instituciones, de cómo se comportaba la Iglesia Católica, y eso es lo importante. La víctima es testigo de todo eso, la víctima tiene un conocimiento del que no podemos prescindir. Bueno, ¿qué significa construirse como víctimas? Yo creo que en ese sentido es cierto que la categoría de víctima en el derecho se ha construido muy recientemente, se ha construido a partir de los años 80. La primera norma internacional sobre la víctima es de 1984, es decir, que estamos hablando de un fenómeno, de un cambio epocal, pero que es un cambio muy reciente. Que nos ha asaltado, que nos enfrenta, que desborda las fronteras del Estado Nacional, porque han de tener en cuenta que los movimientos de víctimas lo que nos han permitido, lo que han permitido a nuestra sociedad y a otras sociedades es, entre otras cosas, relacionarse directamente con la comunidad internacional y con los sistemas de protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, hacer justiciable al propio Estado. Nunca me cansaré de recordar que los crímenes de los que estamos hablando, los crímenes internacionales, son crímenes de Estado. Crímenes de Estado, y es precisamente esa, su propia naturaleza, es la que impide que se persigan en los estados del crimen, en los estados donde ocurrieron, porque todavía los aparatos de poder están en manos de personas que o son portadores de esas memorias, o quienes cometieron los crímenes tienen capacidad suficiente como para neutralizar investigaciones y persecuciones efectivas. La víctima nos ha traído un sujeto político distinto, más allá de la ciudadanía, y nos habla de la humanidad. La ciudadanía habla de las sociedades en relación con su Estado. Sin embargo, la humanidad habla de una red global, habla de un sujeto político diferente y nuevo, que opera en otros espacios y que opera incluso demandando la aplicación de la legalidad internacional a los Estados. Esta es una de las razones. Se decía, es que el Estado español firma un convenio de desapariciones forzadas y semanas después acuerda una ley de memoria histórica en la que se privatizan, en la que se desconocen todas las obligaciones estatales y se privatizan esos deberes para que las familias busquen los restos de sus desaparecidos y de sus ejecutados extrajudicialmente. No es un hecho excepcional, lo hacen todos los estados. Se firman tratados, se firman convenios unánimemente por todos los estados y, sin embargo, se violan de manera sistemática. Y yo creo que ahí conviene retener, por lo tanto, esa diferencia. Las mismas fuentes legitiman la intervención del Estado en el ámbito de los delitos, tanto para el tirón del bolso de una mujer o para el acto cometido por el terrorista, como para los crímenes internacionales, es decir, los crímenes cometidos por el Estado. Pero esta naturaleza es la que, ese matiz es revelador o desvelador, que los crímenes internacionales, de lo que se trata es de hacer justiciable al Estado y a quienes en los aparatos de los Estados o en aparatos organizados paraestatales ejecutaron esos crímenes y esa violencia intolerable.